La ponencia que voy a exponer se llama La diplomacia europea en la Segunda Guerra Mundial, las perspectivas sociales desde Argentina. Esta exposición está dividida en dos partes. En la primera parte haremos algunas conceptualizaciones metodológicas sobre la relación entre la diplomacia y la sociedad en el contexto de guerra. Asimismo, vamos a explicar por qué nos parece pertinente investigar estas cuestiones en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda parte, plantearemos algunos interrogantes sobre lo que pretendemos que sea nuestra línea de investigación a futuro y a su vez trataremos una serie de fuentes documentales de los periódicos argentinos Caras y Caretas, en algunas ediciones de 1939, y el diario El Litoral, publicación que se sigue imprimiendo actualmente oriunda de la ciudad de Santa Fe, datadas estas últimas fuentes del Litoral del año 1945. Intentaremos combinar la historia social de la guerra con la diplomática en primera instancia. Y en este sentido, nos parecen importantes los aportes de María Inestato, ya que, con una lógica similar a la de la Primera Guerra Mundial, en la segunda, la propaganda se constituyó en una herramienta fundamental, utilizada tanto por los aliados como por el eje, ya sea en el ámbito de la política interna como en el de la externa. Es este último caso, el de la política internacional, el que nos interesa, y el cual tiene como objetivo, la propaganda en el ámbito internacional, intentar cooptar a los países neutrales como fue Argentina. Como agregado adicional en este contexto, la prensa local, independientemente de su línea editorial, no fue, desde ningún punto de vista, ajena a las publicaciones propagandísticas, tanto nacionales como extranjeras, ya sea que estuviesen a favor de un bando como del otro. En este marco trataremos de ver qué repercusiones tenía la propaganda aliada y del eje en nuestro país. Y en este punto es interesante destacar que la propaganda implementada por los países beligerantes a veces era llevada a cabo desde los respectivos estados y otras veces por medios de comunicación privados afines a esos estados nacionales, de una manera similar a como había sucedido durante la Gran Guerra. Ahora bien, para fundamentar nuestro problema de análisis, es pertinente mencionar que, desde el punto de vista social, la gran inmigración europea que había comenzado en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y que se había prolongado por algunas décadas más, hizo que gran parte de la población local mantuviese unos lazos, muchas veces intactos, con sus familiares en Europa. Por lo que el avance de la guerra no era, desde ningún punto de vista, indiferente para gran parte de los argentinos y las argentinas. En segunda instancia, desde el punto de vista historiográfico, también nos parece pertinente incluir el aporte de la historiadora mexicana Fabiola Rodríguez Barba. Rodríguez Barba plantea en un artículo llamado Diplomacia cultural, qué es y qué no es, una distinción entre la diplomacia cultural y la diplomacia pública. La diplomacia pública, indica Rodríguez Barba, que es probablemente la diplomacia más estudiada, es uno de los elementos que vamos a analizar hoy, pero es la que se relaciona con las conferencias internacionales, la propaganda, las relaciones públicas y es de corto plazo, son fines específicos. Por otra parte, la diplomacia cultural se construye en el largo plazo con intercambios educativos, eventos, exposiciones culturales, el fomento de determinadas tradiciones extranjeras y nos parece interesante analizar los efectos también de la diplomacia cultural en la Segunda Guerra Mundial. Los de la diplomacia pública son mucho más directos, más estudiados, más analizados y más perceptibles. Pero nos interesaría entonces a futuro pensar cómo la diplomacia cultural influyó en la construcción de sentido y en las mentalidades de los argentinos que luego observaron con atención la contienda, llegando algunos incluso a involucrarse de manera directa. Ahora bien, algunos posibles interrogantes que nos interesa plantearnos para investigar y a los cuales trataremos de aproximarnos hoy son, por ejemplo, ¿de qué forma la diplomacia intentó apaciguar las tensiones de las relaciones internacionales para evitar la Segunda Guerra Mundial? Si trataron de apaciguarla, ¿en qué medida lo hicieron? Si bien estos son tópicos muy estudiados, podríamos complementarlo preguntándonos, por ejemplo, cuáles fueron las perspectivas sociales desde Argentina con respecto a las alianzas y las tensiones diplomáticas. ¿Cómo tomó la prensa local esas negociaciones internacionales? Por supuesto, en el caso de la prensa, no había un punto de vista único. Entonces, ¿de qué manera se percibía y se libraba esta lucha en el ámbito sociocultural, particularmente dentro del periodismo?
Asimismo, ¿cuál fue la recepción que las sociedades de los países en conflicto tuvieron sobre las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, por ejemplo? ¿Y cómo se las interpretó en Argentina? En este sentido, también historiográficamente, encontramos varios trabajos que tratan sobre los crímenes del nazismo o sobre la Segunda Guerra Mundial en general. Véase, por ejemplo, los medios gráficos argentinos durante el nazismo de Gustavo Efron y Darío Brenman, que es un trabajo del 2006, en el cual los autores citan a su vez, por ejemplo, a Luis Alberto Romero, quien realizó un informe para la Comisión de Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina, SEANA, denominado La Sociedad Argentina ante el auge y caída del Tercer Reich, 1933-1945, reacción de la prensa argentina frente al nazismo. También podemos mencionar, por ejemplo, los aportes que hacía hace un rato nada más Hermann Friedman. Adicionalmente, se encuentra el trabajo de Malena Chinsky, el cual se titula La representación del horror nazi en la prensa argentina. Sin embargo, como decíamos, nuestro objeto de estudio no es el tratamiento que se hizo desde Argentina sobre la guerra en términos generales, sino la cobertura que se le dio a las relaciones diplomáticas europeas durante el conflicto. En este marco vamos a presentar nuestra primera serie de fuentes para analizar este tópico. Como decíamos, es la revista Caras y Caretas, la cual tuvo varios ciclos a lo largo de su historia. Específicamente, la etapa que nos interesa es la que va desde 1898 hasta 1941. Esta etapa se editó en Argentina. Dentro de este ciclo, los últimos años de su tirada conforman un interesante conjunto de fuentes susceptibles de ser analizadas para acercarnos a nuestros objetivos. Por lo tanto, vamos a poder observar el tratamiento que hizo, siempre fiel a su estilo irónico, de la diplomacia europea. Entonces, en la primera imagen se observan las relaciones internacionales en los momentos inmediatamente previos a la guerra. Como indica abajo a la izquierda, la etapa es la edición del 26 de agosto de 1939, es decir, una semana antes de la invasión a Polonia por parte de Alemania, en la cual se traza la conocida, pero no por eso menos interesante, metáfora de la política internacional como un juego de ajedrez. Particularmente, en este caso, vemos cómo las piezas del eje, con Hitler al mando, amenazan a la ciudad libre de Danzig, ese estado tapón creado luego de la Primera Guerra Mundial para contener las ambiciones expansionistas alemanas, el cual, junto con el corredor polaco, separaba a Alemania de Prusia Oriental. En este momento de máxima tensión, producto de la crisis de Danzig, las piezas del eje rivalizan cara a cara con las otras piezas, las de color blanco, que simbolizan a los aliados. Por lo tanto, en esta primera cobertura periodística observamos la representación de la tensión internacional y la diplomacia, base de la construcción para las alianzas para la Segunda Guerra Mundial, como un calculado y rígido juego de ajedrez. Por otra parte, nos llamó la atención que la publicación de la semana siguiente, es decir, del 2 de septiembre de 1939, la portada no estuviese dedicada al estallido del conflicto, sino a cuestiones de política internacional. Entonces, en la siguiente imagen, que es del 9 de septiembre de 1939, vemos el tratamiento que Caras y Caretas hace sobre algunos de los principales líderes involucrados y sus intentos diplomáticos, en principio, para evitar la guerra. Dice el semanario: Roosevelt, presidente de Norteamérica, cuyos llamados en favor de la paz fueron infructuosos. En cuanto al Papa Pío XII, agrega que sus ruegos por la paz no fueron atendidos por los provocadores del conflicto. Resalta a su vez la tarea diplomática de Chamberlain en el contexto europeo y lógicamente le atribuye a Hitler la responsabilidad por iniciar la guerra. A su vez, en la siguiente página, que es la que complementa a la que vimos recién, vemos que lanza una crítica hacia Stalin, aduciendo que el pacto con Alemania, Ribbentrop-Molotov, aceleró el estallido del conflicto. Por otra parte, el periódico contaba con una sección en la cual se hacía eco de las caricaturas extranjeras, por lo general referidas también en clave de humor político. En este caso, vemos en esta imagen, también del 9 de septiembre de 1939, cómo replica la caricatura que el semanario alemán Das Schnarzkorps hace de la infructuosa tarea diplomática de Chamberlain para frenar la guerra por vías pacíficas, con el recuerdo de 1914, acá todavía fresco en la mente de los europeos y del mundo en general.
En este punto voy a hacer una digresión porque probablemente Caras y Caretas se refiriera al semanario Das Schwarze Korps, ya que no encontramos información sobre un periódico titulado Das Schwarze Korps, como muestra la imagen. Luego, el 23 de septiembre de 1939, vemos cómo el semanario retoma las ilustraciones de un periódico neerlandés que retrata las relaciones internacionales al interior del eje. En este sentido, ironiza sobre el liderazgo alemán por sobre el italiano, ya que en la caricatura Hitler le está pidiendo a Mussolini que aprenda solo 4 páginas de Mi lucha, queriendo dar la imagen de un fuerte paternalismo y una fuerte subestimación de parte del líder nazi hacia el líder fascista. Todos los ejemplares de Caras y Caretas entre el periodo 1898 y 1939 se encuentran digitalizados por la Biblioteca Nacional de España. Sin embargo, no se encuentran disponibles en dicha hemeroteca virtual los últimos 2 años de ediciones de este ciclo. Por lo tanto, entendemos que sería interesante a futuro analizar cómo fueron los ejemplares de dicha revista en 1940 y 1941 y compararlos con los de 1939. En este punto es necesario que nos adelantemos algunos años, hasta 1945, para analizar las fuentes que nos provee el diario santafesino El Litoral, editado desde 1918. Este matutino tenía varias noticias destacadas para el ámbito de las relaciones diplomáticas en el mes de febrero de 1945, es decir, con la guerra ya decidida en favor de los aliados. Un momento, por favor. Bien. Entonces, el diario El Litoral lo que marca es un brusco giro en el eje de las relaciones internacionales que daba Francia por la época. Un país ya liberado, esta noticia es de febrero de 1945, decíamos, un país ya liberado logró instaurar su propio comité de liberación y ese mismo comité, explica El Litoral, proponía cambiar el nombre de la avenida Tokio en París por el de Nueva York, añadiendo que algunos funcionarios neoyorquinos habían sido invitados al evento de renombramiento de dicha avenida. La avenida en cuestión se encuentra al margen del Sena, entre la Torre Eiffel y el Museo de la Marina en París, es decir, tiene un lugar de privilegio. Y si bien puede parecer un dato menor en el contexto de la guerra, el renombramiento de una avenida, entendemos que la configuración del espacio y su relación con los aspectos simbólicos son centrales en la política nacional e internacional francesa, y sobre todo teniendo en cuenta que Francia debía reconstruirse y repensarse luego de la guerra, no solo desde el punto de vista político, militar, social y económico, recordemos la instauración de la Cuarta República Francesa en 1946, sino también desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, el renombramiento de las calles, avenidas y su reconfiguración en el tablero internacional nos parecen datos interesantes para destacar, ya que dan cuenta del reposicionamiento francés desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas sobre el final de la guerra. Por otra parte, y más trascendental para el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, fue la conferencia de Yalta en Crimea, en ese entonces Unión Soviética. Se llevó a cabo del 4 al 11 de febrero de 1945 y en esta conferencia participaron Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin, junto con aproximadamente 700 diplomáticos de sus respectivas naciones. El diario El Litoral trata varias cuestiones referidas al desarrollo de la guerra y particularmente a las negociaciones internacionales. En este sentido, por ejemplo, se hace eco de los planes que los aliados tenían para Alemania en la posguerra. En este punto es interesante también resaltar que los 3 grandes, como eran apodados los principales líderes aliados, tenían pensada una comisión administrativa conjunta sobre el territorio germano, la cual sería provisoria. Asimismo, por medio de corresponsales en capitales europeas como Londres y Moscú, el Litoral planteaba que los aliados, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, dudaban sobre si era conveniente imponer grandes indemnizaciones de guerra a Alemania o no, ya que interpretaban que no había sido provechoso en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, recordando todos los problemas económicos que había tenido la República de Weimar y el posterior ascenso del nazismo. A su vez, es interesante mencionar que el Litoral destaca de manera indirecta el poder de los mismos medios de comunicación durante el final de la guerra.
En este marco explica que los documentos concluidos a partir de la conferencia de Yalta fueron expuestos, fueron transmitidos por radio mediante las emisoras de la BBC y de medios de comunicación soviéticos, con el claro objetivo de desmoralizar a los alemanes que aún seguían resistiendo en el contexto europeo. Recordemos que sintonizar la BBC era una práctica prohibida por el Tercer Reich, pero de todas formas llevada a cabo por cierta parte de la población alemana. Por lo tanto, las noticias tomadas desde la conferencia de Yalta acerca de las indemnizaciones de guerra, la desmilitarización y el control de Alemania bajo una comisión administrativa conjunta extranjera, interpretaban los aliados, y es esto lo que recupera el litoral, debería acelerar la victoria por el simple hecho de incitar a la rendición de los alemanes que aún seguían resistiendo. En este sentido, entendemos que el litoral hace un proceso de metacomunicación, ya que, si bien por supuesto tenía público argentino, al hacer este análisis sobre la prensa europea y sus efectos sobre la población beligerante, esto también puede tener un efecto sobre la población argentina, que, como decíamos antes y todos sabemos, no estaba involucrada en su mayoría de manera directa en la guerra, pero sí la seguía con detenimiento. Entonces, entendemos que esta también puede ser una posible línea de análisis a futuro. El efecto que los medios de comunicación argentinos tenían sobre sus oyentes o lectores al tratar cuestiones referidas a la diplomacia europea durante la contienda. A modo de conclusión, podemos extraer dos ideas principales. Por un lado, pensamos que la diplomacia europea durante la Segunda Guerra Mundial fue seguida, en principio, y a partir de los análisis preliminares en base a estos dos periódicos, de manera constante por una parte de la sociedad local. El litoral, más que caras y caretas, dedicaba una considerable cantidad de notas referidas a los temas diplomáticos. Estas últimas negociaciones, por ejemplo, de la posguerra, son muy detalladas, con mucha información al respecto. Incluso incluía mapas y era bastante abarcativo en ese sentido. Por lo tanto, entendemos que tenía un público ávido de leer este tipo de noticias. En otras palabras, concluimos que la diplomacia europea durante la guerra fue un tema en sí mismo, que fue considerado, tratado y analizado por al menos estos dos medios nacionales. Uno de los desafíos es ver si este tratamiento tan sostenido puede ser extrapolado a una parte mayor de los medios locales durante la época o si fue más bien excepcional. Por otra parte, concluimos que la forma en la cual la prensa local trataba las relaciones internacionales durante la guerra era ante todo variada, independientemente de su postura ideológica. Por un lado, Caras y Caretas era fundamentalmente, como decíamos, un periódico con humor político y grandes dosis de ironía, con llamativas ilustraciones y fotografías. En contraposición, El Litoral tenía un estilo totalmente sobrio, formal y detallado. Por lo tanto, a futuro también podríamos analizar cuál era el público al cual estaba dirigido este tipo de periódicos en este contexto, de qué manera recibían estas noticias y cómo se sentían involucrados de una forma u otra con esta guerra. Muchas gracias.